Entramos en contacto. Entramos en contacto. Hola, un cordial saludo para todos y todas. En este momento entramos en contacto con la abogada Natalia Sandoval. Ella es la vocera del movimiento de revocatoria contra el alcalde de Pasto, que en este momento tiene unas circunstancias que este movimiento ha llamado en su trabajo mucho la atención. Pero será Natalia quien nos comente los referentes de cómo va este proceso de revocatoria contra el actual alcalde de Pasto. En primera instancia, doctora Natalia Sandoval, un gusto saludarla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecida por la invitación. Un saludo a usted y a toda su audiencia. Bien, se ha mencionado a través de redes sociales que en los próximos días se nombrará un alcalde ad hoc. ¿Cómo se llega a esta situación para lo que es el movimiento de revocatoria, para todo este proceso de revocatoria frente al alcalde de Pasto? Bueno, haciendo, digamos, una relación histórica de los hechos, este comité se inscribe ante la Registraduría Especial de Pasto el 16 de septiembre del 2021, eh, cuando es reconocido ya a través de acto administrativo por el CNE. Y obviamente por las circunstancias derivadas de la pandemia que está atravesando todo el mundo, pues estos procesos también tienen que adaptarse a las condiciones y normas de bioseguridad que el gobierno nacional determine, motivo por el que una vez agotados de manera bastante, digamos, complicada las etapas iniciales de este proceso que se dieron en diciembre a través de la celebración de la audiencia pública que organizó el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de Salud nos aprueba unos protocolos que nosotros presentamos una vez reconocido ya el comité. Mm, Sin embargo, cuando el ministerio nos notifica de esta decisión, informa que a cargo del control de las normas de bioseguridad, pues está el alcalde de Pasto, y que debido a que estas actividades tienen que ver directamente con atacar, digamos, de cierta manera, el ejercicio de su administración, entonces podría él declararse impedido. ¿Qué significa un impedimento? Es decir, que cuando existe un conflicto personal entre el ejercicio de la función, yo pues debo manifestar eso a la autoridad competente con el fin de que otra persona se haga cargo del proceso. Entonces, más o menos entre el 22 y el 24 de diciembre, el alcalde de Pasto decide declararse impedido, lo que se lo manifiesta a la Registraduría Especial de Pasto y a la Procuraduría Regional de Nariño, eh, y pues se adelanta el trámite que establece la Ley 1437 del 2011. La Procuraduría decide pues darle razón al alcalde con relación a su petición de impedimento y remite el expediente hasta el Ministerio del Interior para que se designe alcalde encargado. Sin embargo, ya llegando a mediados de enero, pues no teníamos respuesta de ninguna de las entidades, ni de la registraduría, ni de la procuraduría, motivo por el que eh, pues varios compañeros del comité deciden, en ejercicio de la protección de su derecho fundamental a la participación política y al debido proceso, interponer eh, acciones de tutela contra la Procuraduría Regional de Nariño y contra la Registraduría Especial de Pasto. Durante el transcurso de estas acciones de tutela se vincula al Ministerio del Interior porque las accionadas informaron a los despachos judiciales que si bien se había resuelto el impedimento inicial que envió el alcalde entre el 22 y 24 de diciembre del año anterior,
también había enviado otro impedimento que estaba en trámite y el Ministerio del Interior había ordenado suspender el proceso de designación de alcalde ad hoc. En vista de esto, pues de estas novedades de las que nosotros no estábamos enterados porque nadie nos notificó de esta situación, los jueces de tutela resuelven que existe, pues uno de ellos decide que existe una vulneración al derecho fundamental a la participación política de una de nuestras compañeras, tutela los derechos y le ordena a las accionadas, que son dos, la Procuraduría eh, y pues como vinculado el Ministerio del Interior, que se adelante el trámite, es decir, les ordena que hagan su trabajo, porque luego del segundo impedimento que el alcalde presenta, pues todo se quedó en vilo, o sea, ahí ya no cumplieron términos, ya no hicieron lo que tenían que haber hecho. Entonces lo que se hace es ordenarle a estas accionadas que cumplan con sus funciones, tanto a la Procuraduría pues que resuelva el impedimento y al Ministerio que una vez hecho esto, nombre alcalde encargado para el control de protocolos de bioseguridad y para el otro impedimento que presentó el alcalde, del cual desconocemos totalmente los motivos, y que una vez ocurra esto, dentro de unos términos que el mismo juez otorga, se liberen los listados para continuar con el proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde de Paz. De acuerdo, Natalia. Y bueno, eso es hasta el momento, digamos, lo que se ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que sigue en este proceso de revocatoria, doctora Natalia? Bueno, digamos que hay varias realidades que se presentan en este momento. Los fallos se encuentran en firme, es decir, pese a los recursos que contra ellos proceden, los recursos, las sentencias de los jueces deben acatarse por parte de las accionadas, deben cumplirse y en ese orden de ideas esperamos que la próxima semana sean liberados los listados para continuar con el proceso. Em, la realidad, digamos, sería que el proceso continuara. Entonces, frente a esa continuación del proceso, eh, obviamente tenemos que continuar con el ejercicio de la recolección de apoyos. Requerimos aproximadamente 17.400 firmas válidas para que la registraduría nos avale la posibilidad de ir a consulta, es decir, que la ciudadanía de Pasto decida si le revoca el mandato al alcalde de Pasto o no. Una vez, y supongamos pues que el escenario sea favorecedor para la iniciativa de revocatoria, es decir, que la ciudadanía de Pasto acepte revocar el mandato del alcalde, inmediatamente él será notificado por parte de la registraduría y destituido de manera inmediata del cargo. Será el gobernador el que de una terna enviada por el grupo político que eligió al alcalde, pues nombrará un alcalde ad hoc por un término de 2 meses. En tanto se adelanta el proceso electoral nuevamente en el municipio, ya pues para establecer o elegir un alcalde para el resto del periodo que falta. Esa sería una de las realidades. La otra es la que estamos atravesando en este momento y pues es una primicia que me permito darle al radar en este momento. Y es que fuimos notificados a través, obviamente, pues de nuestros compañeros que interpusieron las acciones de tutela, que uno de los fallos fue impugnado y que en contra de un segundo fallo, el abogado del alcalde, Colman Ibáñez, que hace parte del bufete de abogados de Abelardo de la Espriella, interpuso un incidente de nulidad contra el fallo que le ordena al Ministerio del Interior nombrar alcalde ad hoc dentro de 10 días. Consideramos pues que esta decisión del alcalde es desafortunada y un golpe para la democracia, toda vez que en ningún momento los jueces de la República le han ordenado algo al alcalde. Es decir, nosotros nunca accionamos al alcalde de Pasto, él fue vinculado para que él conociera, pues obviamente, de la acción que estábamos adelantando, pero los jueces no le ordenan a él hacer absolutamente nada. Entonces, no entendemos como comité de revocatoria en qué le afecta que los trámites administrativos que estaban suspendidos se adelanten, terminen, concluyan y nosotros podamos continuar con el proceso.
Digamos, la única idea que se nos pasa a nosotros en este momento por la mente es que el único propósito del alcalde con todo lo que está ocurriendo es mantener en suspenso totalmente este proceso. Pero lo más Dilatar el grave, proceso, como se dice. dilatar el proceso, claro, porque es que las sentencias de los jueces a él no le ordenan nada. O sea, el primer fallo le ordena a ¿Y la ustedes Procuraduría. conocen los argumentos con los cuales se presenta esa solicitud? Sí, son varios, son varios. Primero, el primero dice que el juez carece de competencia para haber proferido ese fallo, porque según el abogado Ibáñez, el competente para proferir el fallo no era él, ya que el encargado de nombrar alcalde encargado es el presidente de la República y no el ministerio, y que un juez del circuito no tiene competencia para ordenarle nada al presidente. Sin embargo, si tomamos ejemplos de precedentes anteriores, para el alcalde, para el tema de la revocatoria en Medellín, fue precisamente el Ministerio del Interior el que designó alcalde encargado, toda vez que si bien la ley le da esa facultad al presidente, existe un concepto proferido por la sala de consulta del Consejo de Estado, en el que también se fundamentó la Procuraduría Regional de Pasto para remitir ese expediente al ministerio. Es decir, en esa decisión y frente a quién se vincula y a quién se ordena, no habría ningún tipo de irregularidad. El segundo argumento que presenta él es el tema de mm, que no hay dilación. Para el abogado no hay dilación, o sea, pese a que ya se vencieron los 10 días para decidir sobre el segundo impedimento, no hay dilación, pero bueno, pues eso ya es como él para defender pues a quien le está pagando, ¿no? Su trabajo. También habla de temeridad por parte de los miembros del comité de revocatoria al haber presentado varias tutelas con los mismos hechos y los mismos fundamentos jurídicos. Pues yo como abogada entiendo que la temeridad tiene que ver precisamente con que una persona interponga varias tutelas ante distintos jueces por los mismos hechos, tanto fácticos como jurídicos. Es decir, aquí no se presenta esa situación de temeridad, y si la Administración de Justicia decidió no acumular las tutelas en una sola, pues no es responsabilidad del comité de revocatoria. Por ejemplo, en Medellín, varias personas dentro de esta iniciativa de revocatoria interpusieron tutelas porque consideraban vulnerados sus derechos al encontrar que en los listados estaban sus firmas, pero ellos no habían firmado. Estas tutelas las colocaron las personas de manera individual porque su derecho afectado es personalísimo, es individual. Lo mismo ocurre aquí, somos un comité, pero cada uno ejerce un derecho político a la participación, ¿sí? Eh, y es exactamente lo mismo. Entonces no puede el alcalde, que no resulta afectado por esto, que es lo más ilógico y lo más absurdo que yo, pues como abogada, me he encontrado en mi vida, ¿no? Eh, que exista temeridad en este sentido. Es decir, eh, lo mismo pasó en Medellín y en ningún momento los jueces, entiendo yo, acusaron de temerarios a los ciudadanos que reclamaron eh, que se tutelen y se respeten y se hagan respetar sus derechos. Entonces aquí ocurre lo mismo. Sumado a lo anterior, afirma que nunca se vinculó al alcalde a este proceso de tutela, cosa que no es cierta porque él fue, entendemos que fue vinculado. Y por último, y lo más grave, es que al no ser obligado el alcalde con ninguno de los puntos del fallo, pues no le asistiría legitimación para actuar. Y los argumentos de este abogado lo que hacen es dar a entender que él está abogando o que está interviniendo en favor de las accionadas, cosa que sobrepasa o sobredimensiona el mandato que le asiste como apoderado. Él no puede ir a solicitar una nulidad en favor de una accionada pues por la que no tiene poder para actuar. O sea, él no puede actuar en nombre del Ministerio del Interior porque no es el abogado del Ministerio del Interior, cosa que nos parece supremamente grave e irregular. Eso es lo que ha pasado. Entonces, bueno, el incidente de nulidad no suspende el fallo tampoco.
pero pues ya contestaremos con los argumentos jurídicos y de manera muy técnica como le estoy hablando en este momento a grandes rasgos. Qué pena, no le escucho. Perdón, estaba bloqueado el micrófono por acá. Ya, ahí sí. ¿Cuándo fue presentada esta situación? ¿Cuándo fue presentada esta situación por parte del abogado del alcalde, Natalia? Nosotros fuimos notificados de eso el día de hoy al mediodía, pues más o ¿Cuándo fue menos como al, presentada la? no sé cuándo fue presentada, pero nosotros fuimos notificados el día de hoy a más o menos al mediodía. De acuerdo. Bien, en estos procesos, de todas maneras, seguirán adelante y, bueno, una de las experiencias pasadas con otro de los alcaldes que se buscaba revocar en su momento y que se llegó en un proceso, se llegó a levantar las firmas, pues salieron inválidas. ¿Cómo tratarán ustedes de que esa situación no se repita en este caso con el movimiento de revocatoria que lidera? Bueno, vamos a hacer varias campañas de pedagogía para educar a los ciudadanos de cómo debe ir un apoyo, porque es que no solamente hay procesos de recolección de firmas ahora, sino que pues a lo largo de la historia del país han habido muchos, entonces es importante educar a los ciudadanos sobre cómo se debe recoger una firma o cuando usted la va a colocar, qué debe tener en cuenta. Entonces yo le agradezco que me proporcione este espacio para difundir la información. ¿En qué sentido? Bueno, primero, la firma debe venir de su puño y letra. O sea, usted no le puede decir a alguien, por favor, deme escribiendo. No, tiene que hacerlo usted, ¿cierto? Segundo, deben coincidir los datos de la cédula con el nombre completo. O sea, si usted se llama Pepito Pérez, usted no puede poner Pepito G. Pérez. No, si en la cédula, como aparece su nombre, así tiene que aparecer en la lista. La firma debe ir muy bien en el recuadro porque quien evalúa las firmas es una máquina. Entonces, cualquier sobresalto que salga la firma o el nombre del recuadro, pues va a ser que no coincida con la firma que usted tiene en la cédula, ¿no? El nombre debe coincidir con el número de su cédula, es decir, si su nombre es uno, si el número de su cédula es 111 y ese número le pertenece a Pepito Pérez, debe constar como tal en el SAT. Además de eso, debe coincidir la fecha de cuando se recoge ese apoyo. Además, eh, si usted firma varias veces el mismo listado, eh, siempre le harán válida la última firma que usted consignó. Por último, yo sé que existen dudas o ha habido una información bastante errónea con el fin de atacar este proceso políticamente en lo relacionado a que esta iniciativa y esas firmas van a servir para respaldar a candidatos políticos, cosa que pues por tiempo ya no es posible. Pero además el listado tiene un título. Usted como ciudadano puede verificar en el listado que el título que lleva esa hojita tiene que ver exclusivamente con proceso de revocatoria, alcalde de paz, ¿sí? Ese es el título que lleva el listado y ahí pues los ciudadanos tienen todo el derecho de verificar. Esas son las situaciones con el tema de las firmas, digamos ya en el tema del manuscrito. Ahora, usted tiene que ser mayor de edad, tiene que estar registrado en el censo electoral de paso. Si usted vota en Cali, si usted vota en Bogotá, si usted vota en Chachagüí, usted no puede hacer parte de ese proceso. Entonces no se trata de recoger firma porque sí, no. Hay una situación muy concreta con relación a la validez de quién puede ejercer ese derecho. Eso es pues lo más Únicamente importante. los que votaron en Pasto. Únicamente quienes votan en Pasto pueden firmar los listados para la revocatoria. Si yo tengo inscrita la cédula en Pasto, pero no voté en las anteriores elecciones, ¿puedo participar o no? Esa es una duda que nosotros tenemos con relación al proceso, porque cuando inscribimos el comité, en la registraduría nos explicaron que ellos toman como fundamento el último censo electoral. Ahora, después de las elecciones de alcalde, han habido varias situaciones em, de procesos electorales. Por ejemplo,
las elecciones a los consejos de juventud. Entonces, ese proceso modifica el censo electoral. Si supongamos que empezamos a recoger las firmas y en ese proceso o en ese tránsito se dan las elecciones al Congreso, entonces esa situación también va a ir modificando los censos electorales, así que es una consulta que hay que hacer por escrito a la registraduría para entender quiénes pueden. Por ejemplo, si los jóvenes de 18 años no participaron en las anteriores elecciones, pero la registraduría nos avala que ellos puedan hacer parte de este ejercicio democrático, entonces se tomaría, por ejemplo, el último censo electoral con relación a la elección de los consejos de juventudes o las elecciones para el Congreso de la República. Sin embargo, pues hasta lo que nos han dicho, las elecciones válidas para este censo son las últimas que hubo, que fueron las de alcaldía. Esperemos que la registraduría nos dé otra noticia para que el proceso sea más incluyente. Hay que estar pendientes entonces, Natalia. Al respecto de la hora cero de inicio de recolección de firmas, ¿cuándo se prevé? Bueno, esperamos que entre miércoles y jueves de la próxima semana podamos tener los listados, pues ya todo dependerá de las dinámicas judiciales que se den en estos días, que entendemos que van a ser, es un debate fuerte, digamos, decisiones eh, que generan mucha presión social por la coyuntura que trae, ¿no? Y por las dinámicas de los ejercicios de poder que no se quieren abandonar. O sea, nosotros entendemos que hay un miedo de perder el poder y que con todo lo que estamos viviendo en este contexto electoral, pues quienes apoyaron o respaldaron la alcaldía, quienes también se están jugando sus candidaturas en este momento, pues van a presionar bastante para que no perder, ¿no? La alcaldía como fortín político y poder seguir, pues garantizando el tema de burocracia, ¿no? Eso realmente puede suceder, como usted lo describe, y una situación que llama la atención y que llamaría mucho la atención, ¿no? Es decir, en medio de un tiempo electoral, este tipo de ejercicio democrático y cómo se afectaría, ¿no? ¿Cómo serían las reacciones, ¿no? De los diferentes líderes, los mismos candidatos y los movimientos políticos como tal en la capital del departamento de Nariño. Interesante el planteamiento también frente a lo que se avecina a las elecciones de Congreso. Natalia, recordemos algunos de los puntos más importantes que ustedes tienen como principales razones de este movimiento de revocatoria, los principales argumentos que ustedes presentan para presentar esta solicitud a toda la ciudadanía de Pasto. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros nos inscribimos respaldados por una justificación que construimos durante 2 meses. Estuvimos trabajando con varios de los miembros del comité. Algunos de los que trabajaron en esta justificación no están dentro del comité, pero están dentro del equipo de revocatoria. Bueno, la inicial es cómo manejó el alcalde de Pasto la pandemia, ¿no? Pese a que pues, nos han dado incluso otros periodistas muchas justificaciones. Es que no había plata, es que nadie estaba preparado, es que no estaba dentro del plan de desarrollo. Entonces, a lo largo del tiempo hemos podido desvirtuar estas justificaciones mentirosas, en primer lugar porque en el 2020 resulta que hubo mucho dinero, más o menos 80.000 millones de pesos que sobraron como recursos de balance que no se ejecutaron por parte de la administración municipal. O sea, mientras los pastuzos y pastuzas sacaban sus franelas rojas porque no tenían que comer, porque no los dejaban trabajar, porque yo parto de que aquí uno no quiere que le regalen, uno quiere que lo dejen trabajar y oportunidades para trabajar. Entonces, mientras nos encerraban, no nos dejaban trabajar, resulta que este señor estaba ahí guardando la plata y decía, es que no hay plata. Mentira, plata sí había y no la utilizaron. Eso es perverso realmente. Eh, Aparte de eso, pues la situación, digamos, improvisada,
lesiva de derechos humanos con relación a las medidas de los toques de queda, que no fueron consensuados, no tuvieron en cuenta las circunstancias particulares de los distintos sectores de la economía, los sociales, los culturales. El manejo que se dio con relación al sector empresarial y comercial en la ciudad. 10.000 empleos se perdieron durante el tiempo de pandemia. Hubo recursos que el gobierno nacional envió para el tema de créditos a través de Bancolde. Trataron de reunirse más de 10 veces con el alcalde y el alcalde de estos sectores nunca les dio la cara. ¿Para qué? No para que le regalen, no. Querían temas de amortización de arriendos, querían temas de servicios públicos, o sea, cosas que se podían negociar a nivel del municipio, a nivel local, pero nunca fueron escuchados. Pues sí. Natalia, voy a regresar al primer punto sobre Ya. los dineros que estaban disponibles para inversión y que posiblemente se iban a destinar para ayuda social, para un sostenimiento de familias que estaban en una situación precaria. ¿Hay documentos que ustedes en su poder para comprobar esa situación? Sí, claro, nosotros los tenemos, es información pública que sacó el DNP. Incluso allí le puedo aumentar que durante el 2020 no hubo inversión en salud ni en educación, pues todo lo que se invirtió en materia, por ejemplo, de UCIs, vino del gobierno nacional. El gobierno local no puso un peso, ¿no? Entonces, ahí aparece, yo con mucho gusto le facilito la información. No hubo ningún tipo de inversión. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes se fueron a sus casas y no tenían para internet, no tenían pues un aparato electrónico para poder recibir sus clases, ni siquiera había conectividad, ¿sí? Y no hubo inversión en educación y había plata? O sea, ¿qué pasa? Y esa plata la guardó y la está sacando ahorita. O sea, porque el año pasado pidió adiciones presupuestales con esos dineros de recursos de balance, precisamente en año para año electoral, pues sospechoso, digo yo. Pues no afirmo nada, pero es sospechoso y además indignante, ¿no? Eh, bueno, aparte de eso, cuando llega el estallido social, me parece a mí que este señor solo sabe sacar decretos restringiendo libertades. O sea, solo sabe emitir toques de queda. Esa fue la única solución. Eh, y el manejo que le entregó a la policía, o sea, hay que partir primero de que el alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. O sea, él manda a la policía, los policías no se mandan solos. Entonces aquí que tuvimos abusos graves de derechos humanos. Hubo acceso carnal abusivo a una menor de edad. Lesionaron a las personas manifestantes y no manifestantes, lesionaron cráneos, sacaron ojos, destrozaron mandíbulas, retuvieron ilegalmente a personas en carros, en lugares que la ley no permite hacerlo. O sea, esto parecía una dictadura absoluta y en lugar de sentarse a negociar con jóvenes, este señor le tiene miedo a todo el mundo, le tiene miedo al comité revocatoria, le tiene miedo a los comerciantes, le tiene miedo a los jóvenes porque él no se sienta a dialogar con nadie. Entonces, en lugar de menguar y de intervenir en la situación que afectó aquí a todas las personas, porque las personas que se manifestaban fueron perjudicadas, los comerciantes fueron perjudicados, el ciudadano de a pie fue perjudicado, pues en lugar de intervenir, tener carácter y tratar de llegar a acuerdos para que no se lesionen derechos, no. Él lo que hizo fue esconderse, porque eso es lo que mejor sabe hacer, esconderse y dejarle la situación a los asesores, a la policía y que aquí la autoridad haga lo que se le dé la gana. Entonces, esa es la segunda circunstancia más importante dentro de nuestra justificación para la revocatoria de mandato. La pérdida de 45.000 millones para mejorar el mercado del potrerillo. ¿Por qué Entendemos se que ha ahora perdido, Natalia? esa plata se perdió porque habían unos temas de legalización de los predios, ¿no? Pues donde funciona el mercado. Entonces, jurídicamente,
hay muchísimas maneras de legalizar esos predios, pues obviamente procesos de posesión, pero el más rápido, en caso de que no se pudiera negociar con los propietarios que figuraban pues como dueños de esos predios, pues procede la expropiación por vía administrativa al declararse el predio de utilidad pública. Avante lo hace, lo hizo para construir la carrera 27. Esta empresa que ahorita quiere crear el alcalde, Mgeti, dentro de las funciones de esa empresa está la expropiación por declaración de utilidad pública para poder cumplir con el POT, pero para el Potrerillo no lo hizo. Entonces, ¿y ahora qué quiere? O sea, para recuperar esa, o para poder supuestamente hacer esa inversión, pretende endeudar al municipio. O sea, antes no nos costaba un peso porque esa plata venía de la nación, pero ahora pretende endeudar al municipio para poder sacar adelante ese proyecto, cosa que me parece muy grave. El tema de tránsito. Yo lo advertí cuando renuncié, lo advertí hace 4 o 3 años cuando hicimos las denuncias, todas las irregularidades que nunca se corrigieron en esta administración, pese a que conocía las denuncias, conocía las evidencias, al contrario, o sea, quería utilizar esas irregularidades, por ejemplo, en los procesos automáticos, para venderle la cartera morosa de tránsito a CISA. CISA, si bien es dependiente del Ministerio de Crédito y de Hacienda y de Crédito, es una empresa que se rige por normas de derecho privado. Yo no sé si ustedes recuerdan, mm, muchos pues son jóvenes y no recuerdan el tema del UPAC. Y cuando mucha gente con el tema del UPAC perdió su casa, bueno, pues la responsable de cómo se embargó y se sacó a la gente a la calle, pues fue CISA. Esa es CISA. O sea, el hecho de que depende del Ministerio de Hacienda no le garantiza a uno que no lo van a tratar con toda la rigurosidad de la ley. Y que si le pueden a usted embargarle la cuchara por pagar 300.000 pesos de un comparendo, pues le van a embargar la cuchara, le van a quitar la cuchara, créanme. Eso es así porque para ellos es un negocio. Esa es la diferencia entre lo público y lo privado. Lo público no genera ánimo de lucro. O sea, mire, por ejemplo, esos 80.000 millones que le sobraron al alcalde el año pasado. O sea, eso no fue lucro. Él no se quedó con los 80.000. Tenía que invertirlos, tenía que hacer algo con esa plata, que sabe qué estar haciendo, pero se supone que tenía que hacerlo, ¿ya? Pero eh, lo privado no. Lo privado va directo a qué? A generar lucro, a recuperar. Yo invierto, pero ojo, yo recupero esa plática y además me tiene que generar un margen de ganancia, ¿no? Entonces la privatización de Además, tránsito. ¿Mm? los referentes que hay también de empresas privadas, de las mismas empresas que colocaban de referentes para Engetti a nivel nacional, que justificaban las experiencias de Barranquilla y de otras ciudades, pues uno muestra, o por lo menos se mira, que son empresas que tienen grandes utilidades, que son mixtas, que son privadas en algunas de las acciones, y pues son realidades, ¿no? Son realidades complejas que Y yo comienzan a... le doy un ejemplo de público que es muy bueno, por ejemplo. Todo lo contrario, porque es que cuando la excusa es privatizar, entonces decimos que lo público es lo peor. O sea, el público, el funcionario no funciona, en lo público hay corrupción, en lo público solo roban. Yo le doy ejemplos muy buenos de experiencias de organismos de tránsito que no están tercerizados. Por ejemplo, el organismo de tránsito que funciona a nivel departamental. Es público. Vaya usted haga fila a sacar una licencia de conducción en Nariño. ¿Qué necesita? Usted no ve un reguero de funcionarios que encuentra allí, 2 funcionarios y una impresora. ¿Cuánto se demora el trámite para sacar su licencia de conducción? 20 minutos, porque yo la saqué allá. No la saqué aquí porque se demoraba mucho, la saqué allá. Y es público, ¿sí? Aquí tenemos ejercicios muy buenos de organismos de tránsito públicos que demuestran que la privatización no es la salida. Y entonces son concesiones de 20 años, o sea, 20 años va a estar entregado el tránsito a particulares. Ahora nos dicen o nos venden la idea, es que nos van a regalar la sede, o sea, se supone que ellos quedaron a cargo de construir la sede de tránsito y que eso fue como un cheque en blanco, pues que el consejo le dio al alcalde para que haga y deshaga y que a la alcaldía no le iba a costar un peso. Tránsito lleva años generando unos recursos para construir su propia sede, que hasta que yo salí entiendo que superaban los 10.000 millones de pesos.
Entonces, ya que el tercero, los mexicanos, van a construir la sede de tránsito y que al municipio no le va a costar un peso, ¿dónde están los 10.000, los más de 10.000 millones que estaban destinados y que estaban guardados en una cuenta del Banco de Occidente, ganando intereses que no sé a quién se los están pagando, ¿sí? ¿Qué van a hacer con esa plata? Entonces nadie ha salido a dar explicaciones porque es que el alcalde no da explicaciones, manda al abogado Ibáñez, a Plinio, al secretario, pero él no da explicaciones. Eso a tanto hacer lo sentamos a la audiencia con el CNE y no quería ni hablar porque llevó al abogado para que lo defienda, pero le tocó ahí leer y hablar, pero le tocó, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no se han... Ahora, me quedan muchas cosas, pues por decirle, pero el manejo de carnavales, 7.000 millones de pesos costó el carnaval de blancos y negros en el municipio de Pasto. Tenemos las denuncias de la veeduría de Nariño con relación al manejo de estos recursos, en qué se invirtió la plata. Corpo Carnaval, por ejemplo, no quiere dar información que es que porque es privado, entonces no, ellos no dan información del manejo de esos recursos. No, señor, son recursos públicos, son recursos de los pastusos y pastudas, pero no quiere dar información en qué se gastó la plata y cómo se gastó la plata. Ya, la creación Y de la esa es la empresa que en también Getty. en el Consejo Exacto. Municipal que Corpo Carnaval no presenta cuentas. Entonces imagínese, vamos a meterle plata a una empresa, por ejemplo, Corpo Carnaval es una sal, es una empresa sin ánimo de lucro, pero cuando usted le mete plata, dice, yo no le voy a mostrar mis libros contables, entonces yo no le doy razón de cómo manejé la plata, de cómo me gasté la plata, porque soy privada. Entonces imaginen Getty, porque es que a ellos no les va a cubrir la normatividad pública. Con ellos va a pasar lo mismo que con Corpo Carnaval. Entonces, si Corpo Carnaval lo hace fechas que a nadie le rinde cuentas de lo que hace o no hace, imagínense en Getty y más con esas macroestructuras y funciones que le van a entregar a este tipo de pues, sociedades, bueno, empresas, yo no sé qué será que va a hacer el alcalde ahí. Entonces, motivos, los que quiera para revocar este alcalde. Este señor En está cuanto al plan de desmantelando el desarrollo, municipio. Natalia, Ujú. Sí, ¿qué perdón. argumentos presentan ustedes en cuanto al plan de desarrollo, el cumplimiento del plan hasta el momento? Bueno, resulta que el alcalde nos salió a decir el año pasado, cuando se creó todo este comité, que él tenía cumplido el 80% del plan de desarrollo. ¿No? No entendemos cómo ni por qué. Sin embargo, haciendo un análisis minucioso, resulta que los macroproyectos que él estableció en el plan de gobierno no se encuentran dentro del el plan de desarrollo. O sea, no tienen presupuesto, no tienen, no están mencionados ahí, no tienen cómo hacerse. O sea, si no tienen cómo hacerse, no hay cómo evaluarlos. Si no hay cómo evaluarlos, quiere decir que él haciendo cualquier cosita cumple. Sin embargo, aún suponiendo que haciendo cualquier cosita cumple, ¿sí? Resulta que el DNP dijo el año anterior que el plan de desarrollo del municipio de Pasto solamente presentaba un 10% de cumplimiento, es decir, hay un 90% de incumplimiento. Cosa que nos criticaron mucho los que están a favor del alcalde. A mí hasta por ahí un mensaje me dijeron que soy tonta, no sé, bueno. Entonces yo les cuestiono ahora a los seguidores del alcalde si cumplieran el plan de desarrollo, si todo va viento en popa, si esta es como la Suiza latinoamericana, ¿por qué salen los concejales oficialistas, los mismos funcionarios de la alcaldía, a decir que tienen que entregarle las funciones o varias de las funciones de las dependencias de la alcaldía a particulares porque ellos no pueden? ¿Qué salió a decir el secretario de Tránsito? Que va a entregarle eso a los mexicanos porque Tránsito es un nido de corrupción, lo dijo él, al aire, en la emisora. Entonces, lo que demuestra, o sea, es una administración llena de contradicciones, ¿sí? Entonces, lo contradice el DNP. Él sale a decir que cumplió el 80%. Bien, si a 2 años ha cumplido el 80%, no habría lugar para una revocatoria, listo. Pero aquí yo no veo que se cumplan las maravillas que él prometió en el plan de desarrollo. No están cumplidas. El DNP lo contradice. El 90% del plan de desarrollo no está cumplido. Y después, incurriendo en esas contradicciones que ellos tienen, entonces sale a decir
que la alcaldía es ineficiente, que muchas dependencias no funcionan y que la única manera para que funcionen es volviendo eso una sociedad de derecho privado. Al final, creo que nosotros tuvimos la razón. Pues Natalia, la situación es, bueno, tengo acá alguna dificultad de conectividad, espero que me esté escuchando. Sí, sí, lo escucho. Bien, y dentro de lo que es la acción de la revocatoria como tal, usted me dice que la próxima semana se empezará el inicio de la recolección de firmas válidas que deben cumplir los criterios que se ha expuesto en esta oportunidad. Y también dentro de este proceso, pues tienen, me decía, 6 meses para llevarlo a cabo. ¿Ustedes en qué tiempo planean cumplir esa meta de las firmas que necesitan como tal? Bueno, si bien la ley nos da 6 meses para el proceso de recolección de firmas, esperamos hacerlo en 2 o 3 meses y si es posible mucho antes para poder, pues, menguar de cierta manera lo que el alcalde ha querido hacer con el proceso, que es dilatar, ¿no? Dilatar. Entonces, mire que el abogado en el incidente dice, no, es que él no ha querido dilatarlo, él solamente se ha defendido. No, no es dilación enviar un oficio al Consejo Nacional Electoral diciendo, suspenda la audiencia porque yo no estoy preparado. O sea, una Ese fue el de argumento. las, fue uno, porque intentó varios, intentó muchísimos. Y en últimas ya, cuando ya no pudo, entonces dígame usted si esta ciudad tan bella, con estos ciudadanos trabajadores, se merecen una persona que cuando lo llamen a dar cuentas de su trabajo, diga que no está preparado. O sea, Es tenemos justo, a la ¿no? mediocridad. Sobre todo de un líder, de una persona que está... Mire, yo no soy líder, yo no me las Natalia, sé todas, cometo muchos errores, ¿cierto? Pero si usted me dice algo que a mí me apasiona, que a mí me llena, digamos, no sé, como ser líder pues de esta ciudad, es- no, pues yo le doy razón de lo que usted me pregunte como ha hecho hasta ahora. Usted y yo no preparamos esta entrevista. Me dijo, hagamos una entrevista y yo le dije que sí. Y así me ha pasado con otros medios. Si hay algo que yo no sé, le voy a decir con toda humildad, yo no sé de eso, lo voy a consultar, ¿cierto? Porque todos no podemos saber de todo, pero es que es su cargo, es que está allí porque la gente confió en él, lo eligió, pues si es que no hubo fraude en las elecciones, ¿no? Pero, pero está allí por eso. Y, y llegar a estas alturas y decirnos, no, es que el debido proceso del alcalde, por favor. Estamos liderados por la mediocridad en esta ciudad y esa es la razón principal para sacar este alcalde. Natalia, yo quisiera aprovechar su conocimiento también de la Secretaría de Tránsito. Cuando el mismo director de esta secretaría o quien está llevando el liderazgo de la misma reconoce que hay corrupción, eh, ¿cuáles son las situaciones más frecuentes de corrupción que se pueden encontrar en la Secretaría de Tránsito de Pasto? Bueno, yo desde mi experiencia y cuando hice las declaraciones frente a las denuncias, yo nunca hablé de corrupción. Yo mencioné irregularidades estructurales, es decir, que como fue concebido el organismo de tránsito, pues se ha prestado para que hayan irregularidades y que esas irregularidades han generado hechos, pues, que son lesivos para la ciudadanía. Desde mi experiencia personal como ex inspectora de tránsito, le voy a hablar de lo que yo viví, que pude haber escuchado muchas cosas, pero no es justo hablar de rumores o ser testigo de oídas, como llaman. No le voy a hablar de la experiencia que yo viví. Yo estaba encargada, por ejemplo, de emitir órdenes de salida. Muchos ciudadanos llegaban enfurecidos a mi oficina y me decían, es que ¿por qué no me da la orden? Porque yo ya pagué. ¿Y a quién le pagó? No es que el señor de allá abajo o el Pepito yo no sé qué
me dijo que tenía que pagarle a usted tanta plata para que me dé la orden de salida. La presión del secretario de tránsito, y esto sí lo digo, lo afirmo, lo sostengo porque tengo las pruebas para decirlo, la presión del secretario de tránsito para que yo entregara la moto de un contratista de la Dirección de Espacio Público sin el cumplimiento de los requisitos legales. El señor no tenía tarjeta de propiedad vigente, no tenía seguro y me ordenó por teléfono que le diera la orden de salida. Al punto que el señor se le había solicitado un certificado de libertad y tradición porque no tenía tarjeta de propiedad vigente. Y el certificado, mientras a usted como ciudadano le cuesta 15 días que le den un certificado, pues este señor se lo emitieron de manera inmediata y me lo enviaron por WhatsApp para que yo pudiera dar esa orden de salida. Situaciones, por ejemplo, con los comparendos, ¿sí? Comparendos o fallos que desaparecen mágicamente del sistema. O sea, resulta que usted sanciona a alguien, le impone una multa y de repente la multa fue cambiada. O sea, en el sistema aparecía fallado y después exonerado. Bueno, situaciones así de corrupción, por ejemplo, el sistema sanciona a las personas sin que se les haga audiencia. El sistema solito va produciendo así títulos, valores para enriquecer al tránsito, pues o para llenarlo de plata, ¿no? ¿Qué más situaciones de las que yo me acuerde? Bueno, muchas pérdidas de expedientes y nadie hacía nada, pese a que se reportaba esa situación, nadie hacía nada. Retención de vehículos, por ejemplo, sin que la autoridad de tránsito tuviera la facultad de hacerlo. Por ejemplo, usted tenía una deuda anterior, le retenían el vehículo y a partir de determinado monto, usted iba a tramitar su orden de salida porque el código dice que una vez subsane lo que dio lugar a la inmovilización, pues usted puede solicitar la salida del vehículo. Y cuando el inspector iba a dar la orden de salida, entonces el sistema sacaba un recuadro que decía, diríjase a cobro coactivo. Y resulta que si hasta que usted no hiciera acuerdo de pago o no pagara las deudas anteriores, la oficina jurídica no nos permitía a nosotros dar la orden de salida. Eso es una retención ilegal porque es un secuestro de hecho. Entonces, está prohibido por la Corte Constitucional. Eso lo trajo el código en un artículo, pero fue declarado inexequible hace bastante tiempo, pero este organismo de tránsito lo sigue aplicando como si no pasara nada. Anécdotas tengo muchas para contarle sobre tránsito. Muy bien, Natalia, pues importante todo lo que nos ha señalado. Hay que mirarlo y contrastarlo en muchos aspectos. ¿Cuáles son las circunstancias actuales frente al comité? Es decir, usted nos hablaba que algunos de los integrantes del comité pues, han sido cuestionados por participación política, es decir, participar en un comité de revocatoria no inhabilita a nadie para pues, participar políticamente, ¿no? Pero en algunas circunstancias se ha mencionado y también bueno, la afectación de alguien particular del comité de revocatoria que pues de todas maneras pudo continuar con su proceso político. Descríbanos un poco esas situaciones. Bueno, partir inicialmente de explicar que nosotros, por el hecho de pertenecer a un comité, no renunciamos a nuestros derechos políticos. Uno de ellos es la participación política, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho al voto, sí, son derechos políticos. Eh, Sé que muchos de los integrantes del comité en este momento están apoyando procesos políticos con los candidatos que ellos han considerado a bien apoyar, pero eso es el ejercicio de un derecho. Lo chistoso es que quien nos lo cuestiona, usted le va a ver los perfiles, entonces aquí apoyando a la viuda de Enríquez Maya, a Teresa Enríquez, a Werner Zambrán, ellos son los que nos critican, ¿sí? Pero digamos, yo pienso que también es la situación o la coyuntura en la que se está dando este proceso y el proceso electoral para elección tanto de Congreso como de presidente. Es decir, es posible que las situaciones se mezclen. Sin embargo, el comité ha sido muy, digamos,
muy vertical con relación a que dentro del proceso se mezclen intereses políticos de carácter electoral, es decir, que candidatos que en este momento estén aspirando a alguna situación, algún cargo, utilicen la iniciativa de la revocatoria, ¿sí? Como palanca o como propósito de su aspiración. Entonces, yo hasta ahora no he escuchado el primer candidato que se haya referido a la revocatoria. Y eso da muestra, pues, de la independencia que estamos llevando. Ahora, que políticamente estén de acuerdo con el proceso, pues pueden manifestarlo, pero no significa que estén trabajando con nosotros. En mi calidad de vocera, yo he tratado de ser bastante respetuosa de la ciudadanía, precisamente por el papel de vocera que desempeño. Entonces, yo parto del silencio o del voto secreto, al que tengo derecho también, y yo no he manifestado públicamente mi intención política con el fin de que no se mezcle con la iniciativa que estamos adelantando. Entonces, la gente puede decir muchas cosas y ver el ejercicio de un derecho como algo completamente satánico o no sé, bueno, como lo quieran ver, pero es un derecho y tienen derecho a participar en política. Sin embargo, pues hemos blindado bastante este proceso de esa situación, alejándonos del proceso electoral como tal y concentrándonos principalmente en sacar adelante esta iniciativa que es de la ciudad y para la ciudad. Ahora, pasadas las elecciones de marzo, yo creo que esos temores van, digamos, a disiparse bastante porque las elecciones van a concluir y nosotros vamos a continuar con nuestro proceso, quede quien quede. O sea, esto es de ciudad y es para la ciudad. ¿Le molestan expresiones como dolida, como resentida, etcétera, que se manifiestan en algunas redes sociales, Natalia? A ver, yo pienso que cuando uno hace un calificativo respecto de la persona como tal, eh, eso tiene más que ver con la persona que lo dice que con la persona a la que yo se lo estoy diciendo. Es decir, uno juzga por aquello que le provoca la situación o la persona. Entonces, frente a esa actividad de juzgar, uno emite un concepto, ¿cierto? Yo lo miro así. Y créame que desde que yo inicié en el sector público, trabajando hace 8 años, un poco más, incluso un poco más cuando era estudiante, yo he aprendido a no tomarme absolutamente nada como algo personal. Más bien, eh, pues yo no soy rezandera ni nada, pero yo les mando bendiciones porque debe ser tener, muy tenaz tener tanto veneno en el corazón para pensar que el ejercicio de un derecho político se haga por resentimiento. A mí me parece que si Germán fuera un buen líder, estas dinámicas democráticas alimentarían mucho el poder de la ciudadanía y él no ha sabido utilizarlo. Entonces él todo lo ha dirigido a través del ego y sus seguidores igual. Entonces, no han bajado de ataques personales. Yo a Germán Chamorro no lo conozco, no lo he tratado. Todos me han dicho que es un buen tipo, que es buena persona, que es buena gente. Seguramente debe ser un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, una buena persona, pero es un mal administrador. Entonces, lo que nosotros atacamos de él es ese ejercicio de administración pública del municipio. Yo no digo que él sea tal cosa, no, a mí no me consta y jamás lo diría, ¿no? Jamás lo diría. Entonces, yo no me tomo nada de eso personal y pienso que así me ha ido muy bien. Yo vivo feliz, los demás no se amargan, entonces que vivan amargados. Natalia, finalmente, para ustedes, de este diálogo que hemos hecho, ¿cuál sería el líder ideal y el alcalde ideal para una ciudad como Pasto? Ay, bueno, Pasto necesita muchas cosas. O sea, Pasto cuando tiene una administración que avanza, llega otra que lo retrocede 30 años, avanza 10 y retrocede 3. Entonces, para mí tiene que ser una persona con una capacidad de planificación, de negociación, una persona capaz de escuchar y sobre todo que sea humilde. Y no humilde de su origen socioeconómico, sino la humildad entendida como la manera como él asume el ejercicio del poder, es decir, que es una persona que llega a ese cargo para ser el líder de todos y todas, no solamente para que los que lo pusieron ahí.
sino para todos y todas. Pues ante todo un visionario, un solucionador de problemas, porque pues si nos ve un problema y sale corriendo, pues no. Eso sería para mí un buen líder, ¿no? Ojalá pues si llegue, este municipio se merece una persona que llegue con esas calidades humanas para hacer un buen ejercicio de alcaldía en paz. Tengo dificultad en la conectividad. Bueno, pues doctora Natalia Sandoval, yo quisiera finalmente agradecerle su atención por responder las preguntas que he realizado en esta oportunidad y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias a usted por la invitación, por darnos el espacio, sobre todo para denunciar esta última situación con relación al alcalde y la pedagogía para la recolección de los apoyos que para nosotros es fundamental. Muy amable a usted y que tenga una linda tarde. Entramos